Entonces se abrieron nuevas perspectivas ante los hugonotes. La monarquía francesa, en gran parte debido a la influencia de Guisa, había buscado en España ayuda para su defensa de la causa católica. Coligny preparó una verdadera revolución diplomática. Su idea era obtener la protección de sus correligionarios franceses poniendo en marcha una guerra nacional contra España en los Países Bajos. Este fin trabajó para formar una gran confederación dirigida por Francia, pero apoyada por Inglaterra, los holandeses, Venecia y Toscana, así como acaso también por los turcos, guerra que tendría como consecuencia la paz dentro de casa y añadir Flandes y el Artois a los dominios de la corona francesa. Un tratado defensivo con Inglaterra, firmado en Blois el 19 de abril de 1572, fue la primera piedra de este edificio diplomático. Entre los acontecimientos de este periodo de influencia hugonote se contaba un proyecto destinado a producir un gran efecto en la situación internacional de Francia. Se arregló un matrimonio entre Margarita de Valois, la hermana del rey, y Enrique de Navarra, matrimonio que se realizó. El Bearnés, el pequeño y rústico hijo de nariz de caballete, de un caballero pirenaico y de una fanática madre hugonote, fue sacado de su remota provincia e introducido por su matrimonio en la familia real y católica de Francia. Fue un matrimonio mixto, el primero en su clase, condenado de todo corazón por todos los buenos católicos. ¿A dónde marchaba Francia?, se preguntaba la gente, bajo un rey de cabeza aturdida y un general hugonote. ¿A una guerra con la potencia católica mayor de Europa? ¿A colocar a Francia bajo un rey protestante? Catalina era rápida en apreciar los cambios de opinión. Sabía que, aunque una tercera parte de la nobleza era hugonote, la gran mayoría del pueblo francés continuaba leal a la antigua fe. Temía la guerra, temía el poder de España, temía la influencia de Coligny sobre su hijo, temía que, al permanecer inactiva, los Guisas darían el golpe y obtendrían el dominio de Francia para ellos, y era bastante sagaz para comprender que ninguna guerra emprendida para dar a Francia una pulgada de territorio flamenco sería bien vista por el gobierno inglés. Resolvió, por lo tanto, que Coligny había de morir. El atentado fracasó, pues el almirante fue herido por un arcabucero, pero no de gravedad. 23 de agosto de 1572. La posición de la reina se hizo crítica. París estaba lleno de nobles hugonotes, atraídos a la capital por el casamiento real, furiosos por el cobarde atentado contra su grande y venerado jefe. Antes de que las cosas empeorasen, la reina decidió dar un nuevo golpe, y esta vez no solo a Coligny, sino en la sombra de la noche a todos los jefes protestantes. El de virrey, engañado con la historieta de una conjura protestante, fue persuadido para que diese su consentimiento. Los Guisas estaban ansiosos de vengarse, y con ellos y sus matones estaban las furias adormecidas de París católico. Al amanecer del 24 de agosto, día de San Bartolomé, la campana del Palacio de Justicia sonó en señal de que la matanza iba a comenzar. Una carnicería como la que siguió no solo en París, donde fueron muertos 300 o 400 hugonotes, sino en las provincias, sobrepujó todas las previsiones de la corte. Los parisienses, que veían su comercio perjudicado por los disturbios religiosos, no necesitaban de incitaciones para asesinar a los hugonotes o para mutilar sus cadáveres. Mataron no solamente a los jefes, sino a las gentes comunes, y su ejemplo fue seguido alegremente en las provincias. La cabeza de Coligny fue enviada al Papa. Este envió la rosa de oro al rey. Al llegar las nuevas de la feliz exterminación de tantos herejes, el pontífice ordenó acuñar una medalla conmemorativa y Felipe de España mandó cantar un Te Deum. Un triunfo católico como aquel había sido difícilmente soñado. Coligny había muerto. Condé y Enrique de Navarra se hallaban en poder del rey y millares de cadáveres hugonotes atestiguaban la ortodoxia de Francia. Los conspiradores que concibieron la matanza de San Bartolomé observaron, movidos por el pánico, pero de todos modos temieron que un rey que se había comprometido demasiado con los hugonotes podía ser derribado por un fanático partido católico dominado por los Guisa y apoyado en el populacho parisien. Bajo Enrique III, que sucedió a su hermano en 1574, aquel peligro resultó evidente. Lejos de terminar con los hugonotes, la matanza de San Bartolomé había constituido tan solo el primer acto de una cuarta guerra. Desde su capital del oeste, La Rochelle, ayudados por muchos políticos, incluso durante algún tiempo por Monsieur, el hermano más joven del rey, desafiaron las fuerzas reales y constituyeron una amenaza para la unidad de Francia. Para los católicos, y más particularmente para el pueblo de París, esta fiera y continuada obstinación, tan mala para los negocios,
tan antipatrióticas, pues los hugonotes estaban en contacto con Inglaterra, era intolerable. Los fanáticos querían una guerra a muerte y encontraban al rey y a la reina madre persiguiendo todavía su política de familia consistente en ofrecer una paz o una tregua a los rebeldes en todas las ocasiones, obsesionados aún por la detestable idea de que era preciso reservar un lugar en un Estado católico al culto público de los hugonotes. El Tratado del 14 de mayo de 1576 les pareció poco menos que una capitulación. Formóse entonces una unión católica, conocida generalmente por la Liga, con el Papa y el Rey de España como patronos para consolidar el eje de la ortodoxia en Francia. En 1584 murió Monsieur. Era el hijo menor de Catalina y el único hermano sobreviviente de Enrique, y como el rey no tenía hijos, el próximo heredero del trono era Enrique de Navarra. Mejor una república que un rey hugonote, era el lema de los ligueros de París. Enrique III durante muchos años se halló inerme contra los Guisa, apoyados ahora por la explosión pasional. Estaba pendiente de un hilo, protegido por asesinos, rodeado de una telaraña de espías, mientras la autoridad real sobre la Francia católica era manejada por la Liga. Cuán débil habían llegado a ser lo muestra el día de las barricadas, 12 de mayo de 1588, en que París, obediente a Enrique, duque de Guisa, negó la entrada en la ciudad de las tropas reales, y de nuevo que los estados generales reunidos en Blois bajo la influencia de los jesuitas tomasen una serie de acuerdos que, si se hubiesen cumplido, hubieran agotado los recursos del tesoro y restado al gobierno el último vestigio de autoridad. Para estas humillaciones el desdichado rey, el peor rey de la peor dinastía que jamás haya gobernado, buscó el remedio en el asesinato. Al acercarse Navidad en 1588, el duque de Guisa y su hermano, el cardenal de Lorena, fueron suprimidos en el castillo de Blois por los matones gascones del rey. La vieja reina madre yacía en su lecho de muerte cuando su hijo favorito le llevó la noticia. «Ahora soy rey de Francia», se dice que exclamó. «He matado al rey de París». «Dios quiera que sea así», fue la contestación. «Pero, ¿estáis seguros de las demás ciudades?». El último acto del drama había comenzado. Mientras la Liga Católica declaraba a Enrique depuesto de su trono y trataba de gobernar la capital y el resto del país, los pensamientos de muchos franceses que cada día aumentaban en número, que no eran hugonotes ni ligueros, se volvían a Enrique de Navarra, al que legalmente pertenecía la herencia. El joven meridional había revelado cualidades militares notables. En Courtois había mostrado que un ejército hugonote bien dirigido podía derrotar las fuerzas de la corona en una batalla campal. Su buen humor, su astuta rudeza, sus numerosas aventuras galantes le hacían simpático al hombre común. Era protestante, cierto, pero era un hombre, mientras que su primo, el rey, que llevaba un collar de perlas y pendientes en las orejas, aunque católico, era un imbécil. Los dos primos consideraron como de su común interés atacar la Liga Católica, que había depuesto al uno y declarado al otro incapacitado para la sucesión. Pero, mientras sus ejércitos se hallaban en las puertas de París, la mano de Jacques Clement, un fanático loco, abatió al rey, 1 de agosto de 1589, terminando así la dinastía de Valois en Francia y despejando el camino para la lucha directa de Navarra con la Liga. La Comisión de los Seis, que gobernaba París por la Liga bajo la inspección del duque de Mayenne, el hermano menor de Enrique de Guisa, obraba como el Comité de Salud Pública de 1794, con métodos de terror. Sus apologistas alegaban que, salvo a Francia, para el catolicismo, alegan que salvó a Francia para el catolicismo, que convenía al pueblo más que al protestantismo y que sus crímenes fueron tales que desacreditaron el republicanismo por 200 años. Durante su impopular y violento gobierno, Francia fue llevada a creer que la restauración de la monarquía hereditaria la dividiría menos. No aceptaría una infanta de España, ni un aristócrata francés elegido por los Estados Generales. La mayoría de la aristocracia francesa se agrupó en torno del príncipe de Borbón, pero tan persistente era el fanatismo que incluso después de abjurar Enrique el protestantismo en la iglesia de Saint-Denis, 25 de julio de 1593, tuvo que esperar 8 meses fuera de los muros de París hasta que la resistencia de la ciudad fue vencida. El nuevo rey llevó consigo un beneficio más precioso que todas las elegancias de los Valois. Cuidó del pueblo humilde de Francia y quiso verle feliz y próspero. Las memorias de su capaz ministro hugonote, Sully, aunque poco dignas de crédito en muchos puntos, por lo menos ponen de manifiesto que el gobierno de Francia bajo Enrique IV se inspiraba en la idea del bien público.
terminar la anarquía, impulsar la agricultura y el comercio, restaurar la paz en el país, que había sido llevado al grado extremo de la miseria por 30 años de guerra civil, eran algunos de los objetivos que la monarquía francesa se había dedicado entonces a perseguir. Mucho se consiguió, así como se desecaron terrenos pantanosos y se mejoraron los caminos, los ingresos aumentaron y la deuda se redujo. Habiendo encontrado el país agobiado por un gran déficit, Sully dejó la hacienda en estado de solvencia. Pero antes de que estas medidas reparadoras pudiesen ser aplicadas intensamente, Enrique se vio obligado a ocuparse en dos problemas urgentes: los españoles y los hugonotes. Con alguna ayuda de la reina Isabel, expulsó un ejército español de Amiens y obligó a España, Tratado de Verdun, 1598, a abandonar las posiciones Calais, así como Blavet, en la Bretaña, que había conseguido adquirir en territorio francés como aliada de la Liga Francesa. Los hugonotes presentaban dificultades más serias. Aquellos hombres de hierro que por espacio de 30 años habían desafiado la corona francesa, pudiendo en todo momento poner en pie de guerra un ejército de 25.000 hombres, no eran fáciles de someter y estaban en situación de tratar con el soberano en pie de igualdad. El famoso arreglo conocido como el Edicto de Nantes no fue ningún acto real de gracia, y menos aún una declaración filosófica de tolerancia, sino un tratado conseguido solo después de arduas y prolongadas negociaciones, aceptando con repugnancia como una necesidad impuesta por hechos desagradables e ineludibles. Daba a los hugonotes libertad de culto en los castillos de la aristocracia y en ciertos lugares especificados, igualdad de derechos civiles, protección judicial y, para su mayor seguridad, el derecho de establecer guarniciones en más de 100 ciudades fortificadas, incluyendo centros nacionales tan importantes como La Rochelle, Saumur y Montpellier, a costa del tesoro francés. En realidad, quedaba autorizado para funcionar en el corazón de Francia un pequeño estado hugonote, con su ejército, sus fortalezas y su administración civil. El Edicto de Nantes es notable en la historia de la civilización por ser el primer reconocimiento oficial del hecho de que más de una comunión religiosa puede caber dentro de un solo Estado. Mucho antes de que se reconociese la tolerancia religiosa en Inglaterra o en Alemania, se convirtió en una parte de la ley constitucional de Francia, en virtud de aquel famoso instrumento. El fuerte brazo de los hugonotes había arrancado de sus adversarios católicos concesiones que ningún edicto a Roma entonces hubiera consentido en discutir. Quedaron entonces puestos los cimientos del período más brillante de la historia de Francia, durante el cual la monarquía fue rejuvenecida y exaltada, el campo de acción de la industria y del comercio ensanchado notablemente, y la prosperidad de la Iglesia católica estimulada y enriquecida por la competencia y la juxtaposición de la fe hugonote. Estas ventajas habían de ser sacrificadas a la estrecha intolerancia y a la ambición marcial. Escalígero, el gran erudito clásico, decía de Enrique que, a pesar de su espíritu despierto y de su sagaz conocimiento del carácter de los hombres, era incapaz de fijar su mente en el futuro por un cuarto de hora. Un político más previsor hubiera tratado de gobernar con la asistencia de los Estados Generales, se hubiera negado a llamar de nuevo a los jesuitas que en 1594 habían sido expulsados de Francia como corruptores de la juventud, perturbadores del orden público y enemigos del rey y del Estado, y hubiera alejado de su pensamiento la idea de una ambiciosa guerra extranjera. Enrique IV, objetivo constante del puñal de los asesinos, vivía de las improvisaciones de su ágil talento. A pesar de su expresa promesa y confiando en la sabiduría de sus consejeros, se negó a convocar los estados generales o a compartir con sus súbditos la educadora carga del gobierno. En religión era tolerante y había heredado de Catalina de Medici un sistema de tolerancia. A pesar de todo, llamó de nuevo a los jesuitas, cuya influencia intolerante en la corte y en la educación francesa estaba destinada a llevar a la expulsión de los hugonotes y a la derogación del Edicto de Nantes, su mayor hazaña. En política exterior, por algún tiempo, después de la paz de Verdun de 1598, vaciló entre la continuación de una paz con España, cimentada a través de casamientos reales, y un ataque a los Habsburgo, pero, llegada la ocasión, se decidió por la guerra y por una política como la que Coligny había impulsado unos 50 años antes, o sea, por una gran acometida a los Habsburgo católicos en combinación con los protestantes de Alemania y con los Países Bajos, que terminase con la conquista de la parte española de ellas, y con el avance de la frontera francesa hasta el Rin. El problema de si el ducado de Cleves-Julich, situado en la frontera oriental de Francia, había de formar parte del bloque católico o del protestante, dio el pretexto para la acción.
sin preparación diplomática adecuada y decidiendo el momento a causa de su pasión por la duquesa de Condé, que su marido había obligado a retirarse al refugio de la corte austríaca de Bruselas, estaba a punto de iniciar su ambiciosa empresa anticatólica cuando cayó a los golpes de cuchillo de Revillac, un católico fanático. El llamamiento de los jesuitas no había desarmado el espíritu de la Liga.